Bueno, buenos días a todos y una vez más, en nombre de la organización, muchas gracias por su asistencia. Espero que la intensa jornada de ayer no les haya agotado y sigan con hambre de seguir desentrañando esta nueva regulación que nos ha, entre comillas, regalado el legislador. La organización amablemente nos había previsto una presentación de mi intervención, pero en fin, aunque no hemos tenido mucha ocasión de cambiar impresiones entre nosotros, de alguna forma podemos decir que ya somos casi viejos conocidos y a ustedes no les importa especialmente por lo que yo haya hecho, sino lo que yo pueda decirles si es que es de alguna utilidad. De manera que, sin más preámbulos, podemos empezar a enfrentarnos con este tema que pasa por ser una de las novedades de la nueva normativa, ¿no? Les he preparado una primera diapositiva en la que les muestro el itinerario que vamos a seguir en esta exposición de poco más de una hora. En primer lugar, les haré una valoración general de la regulación de que, como les digo, pasa por ser una de las novedades más destacadas de la nueva ley. Después haremos unas breves precisiones en relación con el ámbito de aplicación de la ley, que, como vimos ayer y como sabemos de las anteriores redacciones, de los pasados textos normativos en esta materia, siempre es un ámbito de complicación, también en materia de concesiones. En tercer lugar, nos centraremos en lo específico, que es el contrato de concesión de servicios. Definiremos sus elementos esenciales. Dedicaremos un apartado principal a ese rasgo que a partir de ahora quiere definir el contrato de concesión de servicios, como es la existencia de riesgo operacional. Tenemos que aclarar qué es lo que pretende el legislador, aunque ya les adelanto, lo haremos con un tono ciertamente crítico. Me parece que la normativa europea y el legislador español ha exagerado en el riesgo operacional como característica determinante de las concesiones de servicios. En algunos casos, especialmente cuando estemos ante actividades que no comporten prestaciones esenciales, que no sean reservadas, quizá no importe tanto que el contratista asuma el riesgo operacional, pero en otras, tratándose de servicios esenciales, cuando sean reservados, a mí me parece que el riesgo operacional, como voy a tratar de razonarles, no solamente es limitado, sino que además que conviene que sea limitado. No conviene que el contratista esté sujeto, como dice la directiva, a los vaivenes del mercado, porque la experiencia demuestra que eso suele ser contrario al interés general. Una de las modalidades específicas de la concesión de servicios, del contrato de concesión de servicios, es precisamente la concesión de servicios públicos, que tiene alguna peculiaridad que trataremos en quinto lugar. En sexto lugar, nos enfrentaremos con la otra de las novedades a que obliga a definir el contrato de concesión de servicios a partir del riesgo operacional. Y es que todos aquellos contratos que comporten prestaciones a los ciudadanos, pero que no tengan riesgo operacional, se reconducen a una nueva y, desde mi punto de vista, confusa categoría de contratos de servicios a los ciudadanos. Ya les adelanto otra conclusión, les digo confusa categoría porque combina en un único contrato dos prestaciones de signo contrario. Tradicionalmente, el contrato de servicios son prestaciones hacia la Administración. Ahora, el contrato de servicios a los ciudadanos son prestaciones desde la Administración, con contratista interpuesto, pero hacia los ciudadanos. Son prestaciones de sentido distinto que, lógicamente, deben comportar un régimen jurídico diferente. Me parece que este contrato de servicios a los ciudadanos tiene mucho más que ver con la concesión, a condición de que no exageremos la exigencia del riesgo operacional, que con los contratos de servicios, que son contratos de servicios, hasta ahora eran contratos de servicios a la Administración. Terminaremos con unas conclusiones, algunas de las cuales, inevitablemente, se las acabo de avanzar en la presentación y procuraré moderarme en el uso de la palabra de manera que tengamos un espacio para cambiar impresiones en relación con esta nueva regulación de la materia.
El primer punto, como les decía, nos lleva a una necesaria valoración general de esta nueva regulación. Por cierto, viniendo en el tren ayer, pues me enviaron en la revista de Administración Pública una separata de un artículo que acabo de publicar justamente con este contenido. No me he dado tiempo a que se lo circulasen en PDF y, por otra parte, yo creo que tratándose de una actividad fundamentalmente docente como es esta, no hay ningún problema de propiedad intelectual. Pero, en fin, son ustedes tantos, están en 2 pisos, incluso en una sala adyacente que, en fin, sin consultárselo a la revista de Administración Pública, no estoy seguro de que podamos, sin más, distribuir el PDF. Entiendo que no hay ningún problema y, por tanto, pues seguro que ustedes tienen acceso a la revista de Administración Pública y, si no, a la vuelta enviaré un correo a la revista y yo creo que no habrá ningún problema en que se lo podamos circular el artículo que pues contiene detalladamente el contenido de lo que ahora de palabra les voy a decir, ¿no? De manera que si la revista, como es de esperar, no nos plantea problemas, pues a través de la organización les podemos circular ese artículo que acaba de salir. De entrada, como les decía, vamos a hacer una valoración de ¿qué? De la nueva regulación. La nueva regulación que en nuestra materia pues, supone la supresión de una de las categorías más tradicionales de nuestra contratación pública, como es el contrato de gestión de servicios públicos. Un contrato de gestión de servicios públicos que es sustituido por la concesión de servicios, que está definida en el artículo 15 de la ley y que después se regula, como ven, en los artículos 284 y siguientes. Una modalidad, como acabo de avanzarles, de la concesión de servicios públicos es la concesión de servicios públicos, que tiene una somera regulación en el artículo 284.2 y en algunos preceptos más adelante. Y, como acabamos de ver en la presentación, centrar la regulación en la característica del riesgo operacional hace que tengamos que ampliar el contrato de servicios con esta nueva categoría del contrato de servicios a los ciudadanos. La razón de, esta, como ven, muy profunda modificación de la legislación de contratos se dice que es la normativa de la Unión Europea. Desde mi punto de vista, estos cambios no eran en realidad exigidos por la normativa de la Unión Europea, ¿no? Es verdad que la normativa de la Unión Europea finalmente ha exigido que la concesión se califique en base al riesgo operacional, pero con ello lo único que persigue es un resultado, ¿no? Que las concesiones se definan justamente a partir de esta característica y a identificar qué tipos de contratos asumen o no el riesgo operacional. Pero me parece que eso no priva al legislador de una cierta libertad, de una cierta discrecionalidad a la hora de trasladar esa exigencia europea al ordenamiento jurídico interno. Les he seleccionado 4 argumentos que avalan esta tesis, ¿no? En primer lugar, la propia técnica jurídica utilizada. La Unión Europea no ha utilizado un reglamento que es directamente aplicable en los Estados miembros, sino que ha utilizado la directiva. La directiva, como todos ustedes saben, marca unos objetivos, marca unos criterios, pero justamente esa es la razón de ser de este instrumento de intervención comunitario. Deja un margen discrecional a los Estados miembros para adaptar ese objetivo a las características de los ordenamientos nacionales. Es verdad que cada vez las directivas son más detalladas y que, como ustedes saben, en algunos casos, en materia de contratación pública, pues hemos podido desprender su aplicabilidad directa. Pero el hecho de que las directivas de contratos, como otras muchas, hayan devenido textos muy concretos, no puede privarles de esa característica que les define como fuente del ordenamiento jurídico comunitario y que les separa de los reglamentos. Las directivas no pueden ahogar el margen discrecional de los Estados de adaptar la exigencia normativa a las peculiaridades del ordenamiento jurídico nacional. En este sentido, hubiéramos podido cumplir con la directiva europea, como luego les voy a tratar de concluir en esta primera parte, manteniendo nuestro tradicional contrato de gestión de servicios públicos. Además, en segundo lugar, no deja de pesar sobre todo este tema una cierta confusión, ¿no?
Una cierta confusión que todavía hoy se proyecta en la propia denominación que utilizan los textos comunitarios, que se refieren a la concesión o que evitan, mejor dicho, que evitan el denominar la concesión como un contrato, que efectivamente es lo que es. La razón de que las directivas eviten denominar a la concesión como un contrato está directamente ligada con las dificultades que ha tenido la Unión Europea para armonizar esta modalidad contractual. En la mayor parte de los países miembros, desde luego en España, nunca hemos tenido ninguna duda de que el contrato de gestión de servicios públicos, una de cuyas modalidades era la concesión, pues daba lugar a un contrato. Sin embargo, en otros países, especialmente en Francia, la concesión siempre ha sido considerada como un acto de delegación de poder público. Un acto de delegación de poder público, especialmente en Francia, también en Italia y en algún otro país. Esa es la razón por la que las concesiones hasta ahora han estado al margen de la regulación general. Y esa es la razón por la que todavía, incluso a nivel doctrinal, algunos de nosotros pues, seguimos resistiéndonos a calificar las concesiones como lo que son, auténticos contratos, ¿no? En ese sentido, en fin, es de esperar. En fin, aunque ayer se nos pedía pues, un plazo de descanso por parte del legislador, ¿no? De manera que en fin, no nos someta a continuas modificaciones del ordenamiento jurídico, pero es de esperar que en las sucesivas generaciones de directivas comunitarias todo tienda a refundirse. La concesión pase a una normativa general en materia de contratos y también los sectores excluidos. En tercer lugar, y justamente por lo que acabo de decirles, por la resistencia hasta ahora de algunos Estados miembros de armonizar las concesiones que ellos no entienden o no entendían como contratos, sino como actos de delegación de poder público, la nueva normativa supone un avance, pero supone un avance mucho más limitado que el que representa la regulación de las restantes modalidades de contratos. La regulación de la directiva de concesiones es una regulación de minimis. Por supuesto que deja libertad a los Estados miembros para calificar el modo, el tipo de servicio, ¿no? Naturalmente sujeto al control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero esa discusión que apenas esbozábamos ayer, ¿no? Entre, en fin, aquellos que entienden que la Unión Europea con este tipo de medidas va demasiado lejos en la liberalización, me parece que no tiene fundamento, como ayer trataba de razonarles, ¿no? Si creemos en el mercado interior, aunque no esté dando resultados, pues tenemos que poner los medios para que no funcionemos como 27 mercados distintos, sino para que funcionemos como un mercado interior. Y eso exige, naturalmente, la supresión de los derechos exclusivos, la eliminación de todos los derechos especiales que se pueda y la armonización de las condiciones normativas también en materia de contratación pública. Pero todo eso se hace no llevados por un liberalismo desmedido, sino llenos de garantías, ¿no? Llenos de garantías. Está la garantía del artículo 106.2 y están estas garantías de la propia regulación de la concesión que deja plena libertad a los Estados miembros, sujeta al control del Tribunal de Justicia, pero plena libertad para, primero, calificar el tipo de servicio, si es un servicio de interés general o no lo es, si es un servicio de interés general de carácter económico, tiene rasgos de carácter social que lo excluyen de las libertades económicas y del mercado interior y deja también una enorme libertad a los Estados miembros para decidir el modo de gestión del servicio. Esto no impone la gestión indirecta, esto no impone la concesión. Al contrario, afirma el principio de libertad de administración que, como les digo, deja capacidad de elección a los Estados miembros. La cuarta y última razón que trata de abonar la tesis de que en realidad el derecho de la Unión Europea no nos exigía acabar con nuestro tradicional contrato de gestión de servicios públicos es que las competencias del derecho de la Unión Europea sobre todo se centran en la fase infieri, hasta la adjudicación del contrato. Es verdad que la nueva regulación se proyecta también un poco más en fase de ejecución del contrato, pero todas aquellas regulaciones de la fase de ejecución del contrato en las que entra la normativa comunitaria son regulaciones que tratan de impedir
que exista un fraude en la contratación, ¿no? El tema de los modificados o el tema de la subcontratación o los otros aspectos que regula son porque, en definitiva, digamos, proyectan sobre la ejecución del contrato garantías de que la licitación no ha sido fraudulenta, porque, en definitiva, como les digo, la única razón de la intervención de la Unión Europea en este ámbito es la garantía de las libertades comunitarias, la libertad de establecimiento, la libertad de prestación de servicios y el principio de no discriminación. Y esas garantías están justamente en la fase previa y en la fase de adjudicación del contrato. No están en la fase de ejecución. Y es precisamente en la fase de ejecución del contrato donde se han centrado las peculiaridades del contrato de gestión de servicios públicos, porque hasta ahí pues, todo es común. La fase infieri, con algunas especificaciones propias de los distintos tipos de contratos, pero sustancialmente la fase infieri es común para todos los contratos. De manera que, como les digo, un legislador menos apegado al texto de las directivas y con menor temor reverencial a la Comisión Europea y a la posible reacción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues sencillamente hubiera podido mantener nuestro tradicional contrato de gestión de servicios públicos y hubiera bastado en este contexto pues, con que el legislador o la Administración en cada tipo de contrato dejase con claridad establecido si ese contrato comportaba o no un riesgo operacional, que es el efecto querido, en definitiva, por el derecho europeo. Lamentablemente no se ha hecho así y de una forma gratuita y si no se interpreta bien, como luego voy a tratar de razonarles, desde mi punto de vista inconveniente, hemos modificado una de las categorías sustanciales de nuestra legislación contractual pública, que como corolario final nos lleva, una vez más, a configurar un contrato de servicios a los ciudadanos, ¿no? Un contrato de servicios a los ciudadanos como una variante del contrato de servicios, ¿no? Con una variante del contrato de servicios y con un régimen jurídico, como después vamos a ver, que en definitiva se parece poco al contrato de servicios y, en cambio, se parece casi como una gota de agua a la concesión de servicios con la que en realidad está materialmente emparentada. Porque, como hace un momento les decía, todos entendemos que son dos lógicas distintas las que llevan a la prestación de servicios a la Administración, nuestro tradicional contrato de servicios, y la prestación de servicios por parte de la Administración a los ciudadanos, con o sin riesgo operacional, que, entre comillas, me parece que es un requisito hasta cierto punto secundario. Hecha esta valoración general de la reforma, con los tonos críticos que me acaban de oír, vamos en segundo lugar a hacer unas muy breves aclaraciones en relación con el ámbito de aplicación de la ley, ¿no? La primera de ellas pues ya salió en la jornada de ayer, ¿no? Es la tranquilidad que a todos nos produce pues el saber que todas las concesiones de servicios que otorguen las administraciones públicas pues se van a regir por la Ley de Contratos del Sector Público, ¿no? Afortunadamente, nuestro legislador ha sido sensato y en esto no ha hecho, entre comillas, daño la nueva normativa europea. Digo, entre comillas, esto no ha hecho daño porque, como les avanzaba hace un momento, desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, pues ciertamente regular por primera vez las concesiones es un avance, pero en fin, es un avance visto desde la perspectiva del derecho interno limitado, ¿no? Es un avance limitado porque, como les digo, es una regulación de minimis y además es una regulación que excluye algunos de los servicios más significados. Si tienen ganas de leer la directiva, o seguramente lo han hecho ya, pues, en fin, a lo mejor se sorprenden de que las comunicaciones electrónicas, el transporte de viajeros por ferrocarril, metro o carretera, el suministro de agua potable, evacuación y depuración y otros servicios significados, sin más, están fuera del ámbito de la directiva. Claro, un primer problema es ¿y qué va a pasar con todo esto? ¿Vamos a retroceder en nuestra legislación contractual pública? ¿Vamos a excluir también esto del ámbito tradicional de cobertura de nuestras leyes de contratos? Afortunadamente, como les digo, no.
afortunadamente no, porque la Ley de Contratos del sector público, una vez más, deja claro que no importa que sean sectores excluidos en el ámbito de la directiva, si estos contratos son adjudicados por administraciones públicas, se les aplica directamente, como siempre, la Ley de Contratos. ¿Qué pasa si estamos ante sectores excluidos, agua, energía, transportes y servicios postales, y efectivamente esos contratos no son adjudicados por una administración pública? Entonces, en ese caso, sí le resulta de aplicación la legislación de sectores excluidos. Lo que ocurre es que la consecuencia práctica también en el ordenamiento nacional de la aplicación de la Directiva de sectores excluidos a esos contratos no adjudicados por administraciones públicas, pues es una consecuencia, digamos, de menor orden, ¿no? Sencillamente el artículo 19.2 de la ley entiende que estos contratos no están sujetos a regulación armonizada, lo cual en la práctica no tiene muchas consecuencias. Me parece que la consecuencia más significativa es que dejan de estar sujetos a la exigencia de publicidad en el diario oficial de la Unión Europea, pero no cambian muchas más cosas, ¿no? La tercera precisión en el ámbito de aplicación de la ley no tiene que ver, en este caso, con el ámbito material, sino con el ámbito temporal, ¿no? No es algo propiamente característico de la concesión de servicios de que nos ocupamos, pero en fin, es algo que conviene tener en cuenta, ¿no? Conviene tener en cuenta porque los contratos de concesión de servicios suelen ser contratos de larga duración y, por tanto, pues, en fin, nos vamos a encontrar con que durante unos cuantos años pues van a convivir dos legislaciones. La nueva, los contratos que se adjudiquen a partir de la entrada en vigor de la nueva legislación, más los contratos no extinguidos que se hubieran adjudicado conforme al texto todavía vigente, que se seguirán rigiendo por la normativa al día de hoy vigente, ¿no? Lo cual, pues, en fin, es una complicación de la que conviene estar advertido. Durante algunos años tendremos que seguir manejando las dos legislaciones respecto de los nuevos contratos y respecto a los contratos que aún estén en vigor. Una vez que hemos hecho la valoración general y que hemos hecho estas precisiones previas en relación con el ámbito material y temporal de aplicación de la ley, vamos a enfrentarnos directamente con el contrato de concesión de servicios. Contrato de concesión de servicios que, como ven, se define en el artículo 15 en base a las dos notas que tradicionalmente han configurado el contrato de gestión de servicios públicos. En primer lugar, se trata de la prestación de un servicio susceptible de explotación económica, ¿no? No es nuevo y pues baste a este respecto recordar que esto impide pues la contratación de todos aquellos servicios que los economistas denominan bienes colectivos, es decir, a todos aquellos servicios cuyo uso y disfrute no se puede individualizar, ¿no? Porque no tienen el efecto exclusión, de manera que pues, el mantenimiento de parques y jardines pues, no sería un servicio susceptible de ser contratado a través de una concesión de servicios, porque no hay forma de excluir a quien no quiera pagar el servicio, ¿no? Son servicios, son bienes colectivos de los que pagan y los que no pagan se benefician por igual y, por tanto, esto les hace insusceptibles de explotación económica. Pero, como les digo, esto es algo que define en la actualidad nuestro contrato de gestión de servicios públicos y que no requiere mayores aclaraciones. Tampoco requiere mayores aclaraciones otra de las limitaciones tradicionales del contrato de gestión de servicios públicos, es que no puede implicar el ejercicio de autoridad. No requiere mayores aclaraciones, pero, en fin, no desaprovecho la ocasión para mostrarme también crítico con una tendencia relativamente generalizada en la doctrina a la hora de aceptar
el llamado ejercicio de funciones públicas por parte de los particulares, ¿no? Yo creo que eso no es así en ningún caso, tampoco por ponerles un ejemplo en el caso de las ITVs, ¿no? En el caso de las inspecciones técnicas de vehículos, en aquellas regulaciones autonómicas donde eso se configura como una concesión y no como una autorización, porque aquí hay un cierto margen para configurarlo, hay quien tiende a ver en este supuesto y en otros el ejercicio de funciones públicas por parte de los particulares. Y yo siempre he sido crítico con esta forma de ver las cosas, que entiendo que distorsiona profundamente la razón de ser del régimen jurídico público, que está directamente ligado a la Administración. Creo que es más fácil explicar estos supuestos desde la perspectiva del reconocimiento de efectos administrativos a actuaciones realizadas por los particulares. Me parece que es el enfoque correcto, ¿no? Yo creo que lo que distorsiona menos, lo que es más conforme con estos sistemas, reconocer efectos administrativos a determinadas actuaciones de los particulares, que no pretender que hay una suerte de delegación de competencias o de poderes o de funciones públicas de la Administración a los particulares, lo cual, como les digo, distorsiona profundamente las bases del derecho administrativo, aunque les reconozco que es una línea que tiene pues un sustento doctrinal sólido. La ley nos aclara, en realidad aquí tampoco hay novedad, pero en fin, ya saben que siempre que está de por medio el término servicios públicos, pues está de por medio la confusión, ¿no? Es uno de esos conceptos que tiene tal raigambre, tal profundidad en el derecho administrativo que ninguno nos resistimos a prescindir de él, mucho menos en los países hispanoamericanos, donde pues, es un concepto que realmente explica la intervención administrativa. El problema, como ustedes saben, del concepto de servicio público es que tenemos que aclarar inmediatamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque hay al menos tres acepciones del concepto de servicio público, ¿no? Hay una acepción estricta que trata de mantener la mayor parte de la doctrina para entendernos, que la hace equivalente al artículo 128.2 de la Constitución, con actividades reservadas, actividades de titularidad pública, actividades que excluyen la libre iniciativa y para las que pues resulta especialmente adecuada la figura de la concesión. Es un concepto, yo creo que razonable, del servicio público, que lo conecta con el artículo 128.2 de la Constitución, actividades reservadas, pero no es un concepto único. También se habla de servicios públicos cuando no se quiere utilizar, yo creo que el concepto más conveniente, porque es más neutral, no tiene estas adherencias, es el concepto europeo de los servicios de interés económico general. ¿Por qué el Tratado de Roma, pues desde el primer momento, incluyó el actual artículo 106.2, porque, entre comillas, se inventó el concepto desconocido de servicios de interés económico general cuando lo más esperable hubiese sido que, teniendo en cuenta la influencia francesa, ¿no? Pues hubiese utilizado el concepto de servicios públicos, porque voluntariamente se quiso obviar toda esta problemática que rodea el servicio público. Se quiso no utilizar el servicio público para no confundir el título de intervención con el régimen jurídico, porque esta segunda acepción, la acepción amplia del servicio público, en definitiva nos configura el servicio público como un título de intervención, no un régimen jurídico, sino que nos identifica una serie de actividades que son esenciales, que en el marco de la economía de mercado y de un sistema de libertades, como es el propio de nuestra Constitución, en principio, sí se puede, deben estar abiertas al mercado, pero allí donde el mercado tenga sus fallos, deberá ser corregido y eventualmente sujetos a derechos exclusivos. Por tanto, esta acepción amplia de los servicios de interés económico general tiene la virtud de no confundir, no identificar un régimen jurídico, ¿no? Sino de ponernos de manifiesto que eso es una actividad esencial y, por tanto, su prestación efectiva le corresponde a la Administración, ¿no? En algunos casos se puede abrir a la libre competencia, en otros casos a una libre competencia más o menos regulada, más o menos corregida, y a veces no, a veces directamente derechos exclusivos. Pero a esto se le suele llamar también servicios públicos, ¿no? Y luego ya saben ustedes que hay una concepción amplísima
del servicio público equivalente que lo liga a la responsabilidad patrimonial directamente en el artículo 106 de la Constitución, cuando nos habla de la responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos. Ahí, evidentemente, servicio público equivale a la totalidad de la actuación administrativa, o el concepto amplísimo de servicio público que se utiliza a efectos de calificar los bienes demaniales. De manera que es verdad que a los servicios públicos les acompaña siempre esta indefinición, y al menos pues la nueva legislación que habla de servicios de titularidad o competencia, al menos nos deja claro algo que la legislación anterior y sobre todo la práctica administrativa y jurisprudencial ya venía reconociendo, ¿no? El contrato de gestión de servicios públicos, ni siquiera las concesiones, tenían por qué limitarse a los servicios reservados. En algunos casos la concesión efectivamente pues era el título habilitante para prestar actividades reservadas, pero en otros pues se utilizaba la concesión para realizar actividades de la competencia de la Administración, pero no reservadas a la Administración, es decir, sujetas a la libre iniciativa. Hoy esto, pues, en fin, nos lo encontramos con claridad en la ley, en esa dicotomía de servicios de titularidad. Hay que entender que son, por tanto, reservados en el sentido del concepto estricto de servicio público, 128.2 de la Constitución, o servicios de la competencia, que en este contexto se entiende que son servicios, naturalmente tienen que ser competencia de la Administración de que se trate, pero no reservados, que se prestan en concurrencia con los particulares. Para ambos tipos de servicios, se presta. Dejamos para la siguiente diapositiva, porque, como estamos diciendo, tiene un carácter definitorio de la concesión de servicios, el tema del riesgo operacional. Avanzamos, aparcando el tema del riesgo operacional, a la preparación y adjudicación. Como les avanzaba hace un momento, aquí realmente la regulación europea es respetuosa con la discrecionalidad de los Estados miembros, ¿no? El principio de libertad de administración, que antes les mencionaba, pues no resta autonomía a los Estados miembros para calificar la naturaleza del servicio de que se trate, siempre y cuando no haya una regulación sectorial europea que limite esa capacidad de calificación del servicio por parte de la Unión Europea, ni limita tampoco la discrecionalidad de cada administración a la hora de escoger el modo de prestación del servicio más adecuado. Es verdad que, especialmente con esta ola reciente de remunicipalizaciones, pues ha habido algunos intentos de llamar la atención acerca de que esta potestad inequívocamente discrecional de la Administración está sujeta a límites, ¿no? Tenemos el claro límite de la estabilidad presupuestaria, tenemos el límite de la necesidad de justificar que la nueva modalidad de gestión del servicio público, si se trata de la asunción de la gestión directa, pues va a ser más eficiente que la alternativa. En definitiva, tenemos las propias exigencias de la motivación de cualquier actuación administrativa. Sin embargo, el hecho de que tengamos que motivar la solución que adoptemos, pues no significa que dejemos de estar ante una decisión eminentemente discrecional, que, como toda potestad discrecional, puede ser controlada, pero sin negar un fondo último de capacidad de decisión, justificado, razonado, proporcionado, lo que ustedes quieran, pero un fondo último de capacidad de decisión, que es, en definitiva, lo característico de la discrecionalidad. Ayer el profesor Tomás Ramón Fernández pues les ponía de manifiesto la importancia de los pliegos, que naturalmente pues la tienen también en materia de concesiones, donde hay que definir el objeto, las condiciones, la distribución de riesgos. A la hora de definir el objeto, ayer no entramos en la consideración de la creciente importancia que tienen los procedimientos negociados o los diálogos, ¿no? La creciente importancia, siquiera sea subliminal, porque la ley deja claro que el procedimiento ordinario debe ser el procedimiento abierto o restringido, pero, en fin, es casi lo que menos regula, porque luego pues no dejan de multiplicarse
las posibilidades de ir a otro tipo de procedimientos en los que se permite al contratista pues, contribuir a la definición del objeto y condiciones del contrato, a justificar, pero como les digo, no dejan de crecer esas nuevas modalidades. Por cierto, como ven ahí, el propio artículo 285.1 prevé que uno de esos aspectos que conviene o que es necesario precisar es la distribución de riesgos, ¿no? De manera que, consciente o inconscientemente, el propio legislador nos está lanzando mensajes de que no conviene exagerar con el riesgo operacional. A veces luego lo veremos al hablar de las modalidades, ¿no? de gestión de la concesión. Se ha dicho, ya no caben las modalidades tradicionales, por supuesto, ya no cabe la gestión interesada y tal. Bueno, es decir, si mantenemos el dogma del riesgo operacional, y como vamos a ver, la jurisprudencia europea nos obliga, consiente casi la aceptación como un riesgo operacional de un riesgo mínimo que es el que realmente se da en los contratos de gestión de servicios públicos, pues en fin, siempre que salvemos, digamos, la calificación del contrato como un contrato con riesgo operacional, ¿por qué no vamos a poder pactar la modalidad de distribución de riesgos que nos parezca más conveniente? Otra de las lecciones que ayer se ponían de manifiesto en las intervenciones en materia de contratación pública en general es que, en fin, estamos habilitando instrumentos para que la Administración en cada momento pues corte el traje a la medida. ¿Por qué encorsetar? Pues en algún tipo de contrato puede convenir, sin llegar a negar el riesgo operacional, pues acordar una u otra distribución de riesgos que está específicamente prevista en el artículo 285.1. Otra de las pruebas de que no hay que exagerar, ¿no?, con el riesgo operacional es el artículo 285.2, ¿no?, que exige un estudio de viabilidad que tiene carácter vinculante a la hora de aceptar la prestación del servicio, ¿no? Porque, por supuesto, si se trata de un servicio público, de un servicio reservado, pero también en el caso de que se trate de un servicio no reservado, es un servicio de competencia de la Administración y la concesión lo que hace es que la Administración, a través de un concesionario, presta un servicio y, por tanto, aquí no son buenas las aventuras, ¿no? Es decir, esto no es un negocio privado donde rige la libertad de empresa y simplemente comprobando si se cumplen los requisitos previstos en la normativa, cada cual puede arriesgarse y si le va bien, si ha hecho bien los cálculos, pues ganará dinero y si le va mal, pues sencillamente perderá dinero. No estamos ante eso. Estamos ante un servicio de competencia de la Administración que se presta a través de un intermediario. No estamos, por tanto, ante el ámbito de los negocios privados, y eso requiere, aunque digamos que hay un riesgo operacional, eso requiere unas elementales garantías. Y esas elementales garantías se traducen en la exigencia de un estudio vinculante. No basta que alguien se le acerque a la Administración, yo quiero una concesión para esto. La Administración solamente podrá prestar el servicio a través de una concesión si aquello tiene una probada viabilidad. No hay cambio en relación con los criterios de adjudicación, ¿no? Porque pues el contrato de gestión de servicios públicos nunca se otorgó utilizando la vieja denominación, pero que todos entendíamos y que ayer salió otra vez a la mesa, la dicotomía subasta-concurso, ¿no? Pues, todos siempre entendimos eso, ¿no? Porque, en fin, luego se lo diré a última hora de la mañana en las conclusiones, pero teníamos una excelente tradición de legislación contractual pública. O sea, nuestras leyes de contratos de los años 70 eran modélicas, en lo que yo conozco, mejores que las de ningún otro país de la Unión Europea. Por supuesto, ayer se dijo de pasada. En fin, los alemanes lo tenían regulado a través de unas instrucciones, ¿no?, unas puras instrucciones, y a los ingleses, pues la incorporación de la normativa europea le supuso una auténtica revolución, ¿no? Una auténtica revolución porque eso suponía alterar las bases tradicionales de su ordenamiento jurídico. Los españoles, yo les diría que incorporamos las nuevas exigencias comunitarias en lo sustantivo sin despeinarnos, ¿no? En lo sustantivo sin despeinarnos porque tradicionalmente nuestro ordenamiento, nuestra legislación contractual
pues ya respondía a las exigencias que revolucionariamente para algunos países introducía la normativa contractual pública, sin despeinarnos en lo sustantivo y desmelenados, pues en fin, en la técnica legislativa. Las sucesivas incorporaciones de la normativa contractual pública europea lo único que han hecho es deteriorar la calidad legislativa de nuestros textos, que antes entendía cualquiera y hoy no entiende nadie, ¿no? Pero en esto pues no hay novedad, ¿no? Siempre se adjudicaron, nunca se admitió la subasta, siempre el concurso. La legislación actual pues siempre fueron los varios criterios de adjudicación y no solo el precio, y ahora pues sigue siendo lo mismo, ¿no? El artículo 145.3 pues exige la toma en consideración de varios criterios, siguiendo el procedimiento abierto o el restringido, ¿no? Reincido en el mensaje que también, entre paréntesis, les volví a lanzar hace unos minutos, ¿no? No hay razones para preocuparse, ¿no? Es decir, es razonable que la normativa europea trate de armonizar si realmente queremos intentar construir ese mercado interior de contratación pública todavía inexistente. Es razonable, pero sí, no hay por qué temer por el carácter social de la mayor parte de las actuaciones que están detrás de las intervenciones públicas. Aquí tenemos una nueva muestra en las disposiciones adicionales 47 y 48, que se remiten también al anexo cuarto, que recoge un régimen especial para los llamados servicios especiales y también para los servicios de carácter social, sanitario y educativo, ¿no? Donde ya hay suficientes garantías en el tratado, que los califica no como servicios económicos, sino como servicios sociales de interés general, y los anexos del tratado dejan claro que esto es de la competencia de los Estados y que ahí no entra el mercado interior, solo el principio de no discriminación y las bases del derecho comunitario. Pero todo esto se lleva también a nuestra legislación actual, y esa disposición adicional 47 y la 48 pues hablan de la especial preocupación que tiene que tener el órgano de contratación de garantizar la continuidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad, la atención a los usuarios con necesidades especiales, en fin, un puro aspecto social que no hacía falta introducirlo en esta disposición adicional, pero para que nadie se ponga nervioso, se introduce. ¿No? Es decir, esto no resta un ápice de fuerza social a la contratación pública allí donde ésta sea necesaria y, una vez más, en fin, discúlpenme estos continuos paréntesis que toman en cuenta pues algunas de las cosas que se comentaron ayer, ¿no? Y todo ello, también desde mi punto de vista, con las reservas que ayer también les manifesté en relación con la utilización de criterios ambientales o sociales que pueden tener, desde mi punto de vista, un peso excesivo en la adjudicación de los contratos y pueden instrumentalizar la contratación pública al servicio de los objetivos de otras políticas. Seguimos haciendo el paréntesis del riesgo operacional y vamos a la explotación del servicio. Aquí tampoco hay grandes novedades, ¿no? No hay grandes novedades porque si es un servicio que lo presta la Administración en régimen de derechos exclusivos, si es una actividad reservada o no, pues en fin, es un servicio en todo caso que presta la Administración y por tanto pues la exigencia de que el concesionario pues deba prestar la actividad y al mismo tiempo la otra cara de la moneda, el reconocimiento del derecho del usuario a utilizarlo, pues es algo evidente, ¿no? Tampoco hay cambios, quizá en el tema de la naturaleza jurídica de las tarifas. No hay cambios ni en la posibilidad de cobrar un canon. Tradicionalmente viene haciéndose porque en aquellos servicios donde la Administración aporta las infraestructuras para la realización de la actividad y aporta también el mercado cautivo, porque se trata de una actividad esencial y reconoce un derecho exclusivo, pues es razonable. Si el contratista no tiene que hacer inversiones, es razonable que el contratista revierta parte de los beneficios de ese, entre comillas, negocio seguro,
un negocio seguro, que son la mayor parte de las concesiones de servicios esenciales, revierta parte de esos beneficios a través del canon correspondiente a la Administración. Quizá sí que tiene, relevancia, pues llevar al texto de la ley la naturaleza jurídica del precio que normalmente pagan los usuarios por el servicio, ¿no? Es un tema que tradicionalmente estaba claro en nuestro ordenamiento jurídico. Si el servicio era prestado directamente por la Administración, pues podía ser configurado como una tasa o incluso como un precio público, pero si el servicio lo prestaba un concesionario, que es una empresa privada, pues aquello era una tarifa, es decir, un precio privado regulado por la Administración, ¿no? Eso estaba claro hasta que, como saben, la Ley General Presupuestaria pues introdujo una modificación que llevó a entender que también los servicios prestados por el concesionario pues comportaban ingresos de derecho público, ¿no? A partir de ahí, pues se tendió a pensar que, en fin, al ser ingresos de derecho público, pues habría que trasladarles las características propias de estos ingresos, que son inconvenientes para la prestación o el cobro de estas actividades cuando las realiza un particular, ¿no? Porque, en fin, aparte del principio de reserva de ley, si son tasas, pues su directa vinculación al coste del servicio, los problemas de cobros, si los puede o no cobrar el particular, los problemas de impago, en fin, no era lo más conveniente, no era lo más conveniente. Parece que la Ley de Economía Sostenible quiso poner remedio a este desconcierto. Hubo alguna sentencia, yo creo que acertada, que volvía al origen, a esa distinción de la naturaleza jurídica del precio en función de si lo prestaba la actividad de una administración pública o un concesionario, pero hubo alguna otra casi consecutiva que volvió a enturbiar la distinción, ¿no? De manera que me parece que hoy el artículo 289.2 deje claro que se trata de prestaciones patrimoniales públicas, es decir, que no son ingresos públicos, nos devuelve al origen y yo creo que es más conforme con la realidad de las cosas y con el régimen jurídico que es conveniente aplicar a los precios o a las tarifas cuando el servicio es prestado por un particular. No hay grandes cambios en cuanto al equilibrio económico del contrato, ¿no? No hay grandes cambios. Se reconoce el ius variandi, aunque recuerden lo que ayer se nos dijo en relación con la modificación del contrato. Se reconoce el factum principis, aunque no estoy seguro que la distinción que se hace entre si las nuevas disposiciones o los nuevos actos los adopta la administración contratante o una administración distinta sea útil, ¿no? Sea útil porque, en definitiva, como después voy a tratar de razonarles a la hora de criticar la exageración en el riesgo operacional, el equilibrio económico expresa una vieja sabiduría en relación con el contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de gestión de servicios públicos nunca ha sido un negocio privado, no, nunca ha sido un negocio privado. Ha sido, como suele decirse, algo más que un contrato, ha sido una relación de colaboración entre el contratista y la Administración, en virtud de la cual la Administración siempre ha podido pedirle al contratista más de lo estrictamente pactado. Esa es justamente la razón de todas las potestades administrativas, que son exorbitantes, vistas desde la perspectiva de un contrato privado. Siempre ha podido pedirle más, pero al mismo tiempo, como contrapartida, siempre le ha garantizado más. ¿Y por qué le ha garantizado más? Pues sencillamente porque la vieja experiencia de la red de Burdeos, ¿no?, de más de un siglo, pues nos indica que esto no solo es lo justo, sino lo conveniente para el interés general, porque el contrato de gestión de servicios públicos no es un contrato más. Siendo un contrato, es sobre todo
un instrumento para la satisfacción del interés general. Y esta regulación del equilibrio económico del contrato está en el núcleo mismo del régimen de la concesión administrativa. Por eso me parece que apelar al riesgo operacional es algo más que apelar a una característica más o menos adherida o que se pueda adherirse o quitarse al contrato de gestión de servicios públicos. Tenemos que tener cuidado porque me parece que con ello estamos entrando en el corazón de la concesión, ¿no? Y si exageramos, creo que podemos llegar a resultados inconvenientes. No obstante, estamos en el contexto en que estamos y, por tanto, pues, esta regulación del artículo 209 pues, dice que en ningún caso el equilibrio económico pues, tiene que ser restablecido en el caso de incumplimiento el incumplimiento de las previsiones de la demanda. Es decir, si están mal hechos los cálculos de los retornos que cabe obtener de la prestación del servicio, pues eso no puede ser compensado porque eso negaría, por principio, el riesgo operacional. Se prevé, como ayer se comentó, también en relación con el contrato de gestión, en relación con la modificación, el régimen de desistimiento. Veo la hora, en fin, se lo estoy explicando con más detalle de lo que hubiera querido y voy a tener que simplificar en ese sentido lo que se les dijo ayer, la posibilidad de desistir por aprobación de una normativa de otra administración pública o por avances técnicos que hagan pues muy onerosa la nueva prestación, pero también con el interrogante, se puede desistir, por supuesto, pero ¿esto quién lo paga, no? ¿Esto quién lo paga? No es el mío. Si a mí que fuera el mío, no pasa nada. Podía haber sido el mío, o sea, el del que haya sido no tiene importancia porque hubiera podido ser hasta hace un momento el mío, ¿no? Bueno, la reversión, pues, en fin, que prevé la entrega de los bienes afectos. Les recuerdo aquí el carácter de bienes no embargables, ¿no? Bienes no embargables de todos aquellos bienes afectos que, una vez más, expresa otra de esas características que apuntan a la sustancia de la concesión, ¿no? ¿Por qué los bienes del concesionario no son embargables? Pues porque esto no es un contrato más. El concesionario es un instrumento para la prestación de una actividad esencial que, bajo ningún concepto, puede dejar de prestarse a los ciudadanos. Eso es lo que explica también un régimen excepcional en relación con la inembargabilidad de los bienes, ¿no? Que es, una vez más, lo que me parece que se pierde de vista al elevar a criterio sustantivo absoluto un criterio puramente contable, como es el criterio del riesgo operacional. En resumen, como ven, no hay diferencias sustanciales, seguimos dejando el paréntesis del riesgo operacional, no hay diferencias sustanciales entre la nueva concesión de servicios y el contrato de gestión de servicios públicos. Pero ahora sí tenemos que enfrentarnos con el paréntesis, ¿no? Ahora sí que tenemos que enfrentarnos con el famoso riesgo operacional. Famoso riesgo operacional que lo primero que exige es delimitarlo, ¿no? Delimitarlo, ¿no? A mí me ha costado algún tiempo entender lo que esto era porque, en fin, las primeras versiones provocaban en mí la incredulidad, ¿no? La incredulidad, por una parte, porque, en fin, siempre la concesión se ha definido como un contrato a riesgo y ventura. Justamente por eso acudíamos a la concesión. Se decía que la Administración podía seguir manteniendo la titularidad, la responsabilidad del servicio, la dirección última de la actividad, pero aprovechar las ventajas de la gestión privada y, por tanto, pues siempre se entendió que el contrato de concesión, la gestión de los servicios públicos, se hacía a riesgo y ventura. Riesgo y ventura que siempre se interpretó no como algo que pudiera poner en riesgo la prestación, en último término, porque una vez más es que eso no es conveniente, es que estamos ante una actividad esencial, sino como un factor de eficiencia, un saludable factor de eficiencia. Es
decir, se le daba la oportunidad al contratista de hacerlo un poco mejor, y si lo hacía un poco mejor, pues tendría un porcentaje, un 5, un 7, un 8% de ingresos más, ese era el estímulo del contratista, o si pues, no lo hacía tan bien, pues, en fin, ganaría un poco menos, ¿no? El riesgo y ventura, el saludable riesgo y ventura, que siempre ha caracterizado a la concesión, siempre se ha interpretado como un factor de eficiencia. Hoy nos dice la ley que no es esto porque el artículo 197 nos dice que el riesgo y ventura es una característica de todos los contratos, ¿no? Es decir, que ningún contrato puede pretender tener absolutamente fijado su ecuación económica, sino que eso puede depender pues, de diversos imponderables, ¿no? Pues de una mayor o menor onerosidad sobrevenida, de riesgos de impagos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es característico de todos los contratos. Si esto es característico de todos los contratos, en principio la interpretación más razonable del riesgo operacional no cabe la interpretación del riesgo operacional como riesgo y ventura. ¿Qué es lo que nos dicen las directivas y que se traslada a la legislación, que es el famoso riesgo operacional? Pues nos dice que es el riesgo de demanda, el riesgo de suministro o ambos. Ni siquiera leyendo las directivas uno consigue aclararse muy bien de qué es en realidad el riesgo de demanda, el riesgo de suministro o ambos, etcétera. Parece que las pistas son indirectas, ¿no? La afirmación del artículo 14.4 de que en ningún caso tiene que tener garantizado el contratista ni la recuperación de los costes de prestación del servicio ni de las inversiones realizadas. Ahora sí, abriendo otro paréntesis, ahora claro que hay riesgo operacional en las concesiones de obra pública, pero no tanto porque se afirme por razón de principio, sino porque, como ayer nos explicaba muy bien el profesor Lavilla, en fin, la sustancial modificación del régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración, que hace que el contratista, si se equivoca, no tenga garantizada la recuperación de los costes de la inversión, sino lo que valga esa concesión, y esa concesión puede haber reducido sustancialmente su valor, ahí sí hay riesgo operacional. Ahí sí hay riesgo operacional. Otra cosa es, como también ayer comentaba, que el riesgo operacional lo pague el contratista o lo paguen los bancos. Y al final, pues como ni lo va a pagar el contratista ni lo van a pagar los bancos, lo acabemos pagando los usuarios, ¿eh? Pero bueno, ahí sí hay riesgo operacional. Pero aunque la concesión de servicios, contempla la posibilidad de que el contratista realice obras necesarias para la prestación del servicio, me parece que este no es el supuesto más habitual. El supuesto más habitual es un supuesto en el que el contratista, con pequeñas inversiones, desde luego no obras fijas, sustanciales, me parece, en la mayor parte de los casos, se limita a prestar un servicio. Y cuando se limita a prestar un servicio, pues, como les voy a razonar a continuación, es muy difícil que se pueda aplicar lo que también nos dice la normativa, que esté sujeto a las incertidumbres del mercado y pueda tener que soportar pérdidas potenciales significativas, ¿no? No obstante, esto es lo que identifica el riesgo operacional, ¿no? Como esa situación en la que el contratista no tiene garantizados ni la cobertura de los costes ni las inversiones, sino que realmente está expuesto al mercado. ¿De dónde viene todo esto? Pues brevemente, para no comernos todo el tiempo, brevemente, como saben, este es un criterio contable, ¿no? Un criterio contable, bueno, seguramente, pues aceptable, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya saben, en fin, el chiste del carácter exacto de la contabilidad, ¿no? La contabilidad como una ciencia exacta, ¿no? Se dice que la contabilidad es una ciencia exacta porque dice exactamente lo que los contables quieren que diga, ¿no? Pues, si eso siempre ha sido así, pues necesitábamos que determinados activos no computasen como deuda y la contabilidad lo consiente todo, pues quizá, ¿por qué no que consintiera también esto?
Lo que no me parece tan razonable, es que este criterio que surge con un marcado carácter contable, que enseguida pasa a manejar la jurisprudencia, aunque inicialmente pues vinculado al criterio de quién paga el servicio, aunque luego pues efectivamente no siempre existe una correspondencia entre quién paga el servicio y quién asume el riesgo operacional, ¿no? Y luego también es verdad que puede haber una cierta indeterminación a la hora de calificar un servicio si se está prestando el servicio a la Administración o si el servicio que se presta a la Administración en realidad se presta a los ciudadanos, ¿no? Es verdad que ahí hay una frontera que no siempre es fácil de trazar. Pero bueno, en todo caso, como les digo, no me parece razonable que un criterio que tiene una clara explicación presupuestario-contable haya pasado a calificarse como el criterio decisivo de las concesiones. Sobre todo porque, como les estoy razonando, y vamos a tratar de ver un poco más despacio ahora, sobre todo porque me parece que esto puede poner en riesgo el núcleo mismo de la concesión, el núcleo mismo de esa relación de colaboración entre el contratista y la Administración. Ciertamente este riesgo es menor si hablamos de actividades no esenciales, actividades de la, comillas, mera competencia de la Administración, actividades no reservadas, donde pues la Administración pues sencillamente presta un servicio, pero en principio no excluye el mercado, ¿no? Bueno, pues aquí ciertamente el riesgo operacional, ese mayor riesgo, pues es todavía un mayor estímulo a la eficiencia del contratista y reduce indudablemente la responsabilidad de la Administración. Y si hablamos de una piscina municipal, aquí me imagino que es un negocio de mucho riesgo la piscina, porque aquí llueve mucho, ¿no? Y está el mar muy cerca, ¿no? En mi tierra es un negocio bastante más seguro, pero bueno, no me parece mal que aquí aceptemos lo del riesgo operacional y si se trata de una piscina, unas instalaciones deportivas, un evento musical, qué sé yo, actividades no esenciales, aunque pueden ser convenientes, pero no esenciales y no reservadas. Bueno, esto es bueno, pero ¿qué pasa en los servicios públicos en sentido estricto, respecto de los que también se predica la exigencia del riesgo operacional, ¿no? ¿Qué pasa en relación con esas actividades esenciales, ¿no? Pues de entrada, como vamos a ver ahora brevemente en la jurisprudencia comunitaria, pues pasa lo evidente, ¿no? Lo evidente, que es que el riesgo es limitadísimo, ¿no? Si no hay inversiones del contratista, ahí sí puede quedar entrampado, ¿no? Lo recordamos con la concesión de obras. Si hay inversiones, ahí sí puede quedar entrampado. Pero si no hay inversiones del contratista, es una actividad esencial que se presta en régimen de derechos exclusivos a precios fijados por la Administración. ¿Cómo se puede perder dinero? ¿Cómo se puede perder dinero en la prestación de estos servicios? Donde pues la demanda es una demanda inelástica, cautiva, es decir, la gente no puede dejar de utilizar el autobús, ¿no? Y mucho menos el agua o otros servicios esenciales, ¿no? Que además se le encomiendan en exclusiva a un concesionario y a un precio fijado por la Administración. Y evidentemente la Administración tiene que orientar la tarifa no solo al coste del servicio, sino que tiene que prever también el correspondiente beneficio empresarial, porque es que la vieja filosofía de la contratación pública, el viejo Real Decreto de Bravo Murillo, de mediados del siglo XIX, ya advertía de este riesgo. Es decir, un contratista que se hunde se agarra a lo que sea para no hundirse. Es como alguien que se ahoga, se agarra a lo que sea para no hundirse. Y ese agarrarse a lo que sea lleva por delante la calidad en la prestación del servicio, su efectividad, etcétera. Justo lo contrario de lo conveniente. No estamos ante un negocio privado, estamos ante la prestación efectiva de una actividad esencial. En ese sentido, pues el riesgo de suyo es limitadísimo, como vamos a ver ahora que reconoce la sentencia Eurawasser citada, y luego, pues en fin, no solo las cosas son así, sino que como les estoy razonando, me parece que esto es además lo conveniente, porque expresa esa
filosofía de la contratación pública, del contrato de gestión de servicios públicos, como una relación de colaboración entre la Administración y el concesionario. Y justamente desde esa perspectiva, pues quizá ya no vigencia de la vieja teoría del riesgo imprevisible que todavía tenemos recogida en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, no apunte en la línea de lo conveniente. Aquí tienen muy brevemente citado, porque no quiero comerme todo el espacio de preguntas, pues esa conocida sentencia, pues que al enfrentarse con el riesgo operacional, pues de un contrato de gestión del servicio de agua, dice el tribunal, por lo evidente, dice, hombre, es decir, no enmienda la plana al dogma, dice, aquí hay riesgo operacional, pero, en fin, ¿qué riesgo operacional hay? Limitadísimo, limitadísimo por las razones que estamos comentando. Hay algunos indicios en la ley, como todo ahora depende de si existe o no riesgo operacional, pues la pregunta es, y bueno, en los tradicionales contratos de gestión de servicios públicos, ¿qué van a ser? ¿Van a ser concesiones de servicios o contratos de servicios a los ciudadanos? Todo depende de cómo se entienda, se admita y se califique el riesgo operacional. No obstante, pues algunas pistas en la propia ley nos hacen pensar que vamos a tragar razonablemente carros y carretas, pero razonablemente carros y carretas, y que casi todo vamos a entender que responde al riesgo al concepto de riesgo operacional, ¿no? Bueno, ya muy brevemente les paso casi sin comentar, porque van a ser las 11:15, las diapositivas que nos faltan, que en definitiva son las que aluden a la concesión de servicios públicos como una modalidad específica de la concesión, ¿no? Porque la concesión de servicios es la categoría general y luego una de sus especificaciones es la concesión de servicios, que tiene alguna regulación salpicada en los artículos, como ven, 284, disposición adicional 22ª, que se refiere a la licitación, a la adjudicación a sociedades de economía mixta. Por supuesto que cabe adjudicar la concesión a una sociedad de economía mixta, caben las tradicionales modalidades de gestión del contrato de gestión de servicios públicos, que yo creo, como les digo, que no debía haber desaparecido, porque dentro del riesgo operacional caben también sistemas, como ven, de reparto de riesgo. No hay tampoco grandes novedades en relación con la concesión. Por tanto, se regula la concesión de servicios en base a la nota distintiva del riesgo operacional y como una categoría especial dentro de la concesión de servicios está la concesión de servicios públicos, que hay que entender que se refiere a esos servicios de la titularidad de la Administración, es decir, reservados, ¿no? Esto obliga, como venimos diciendo desde el principio, a redefinir también el contrato de servicios, a ensanchar su ámbito para que abarque no solamente las prestaciones a la Administración, sino también las prestaciones que realiza la Administración a través, no ya de un concesionario, sino de un contratista a los ciudadanos, y que no comportan riesgo operacional, ¿no? La única forma de distinguir el contrato de servicios a los ciudadanos, como ven, no es por razón del objeto, porque en ambos casos estamos ante prestaciones a los ciudadanos, no tampoco por razón de la naturaleza de la actividad, porque aquí también puede tratarse de actividades asumidas como propias, es decir, no hay nada que en la ley permita excluir del contrato de servicios a los ciudadanos auténticas actividades que se prestan en régimen de derechos exclusivos, porque la ley dice expresamente que se trata de actividades asumidas como propias. Yo creo que esta es una precisión inconveniente, ¿no? Porque si esto lo tomamos al pie de la letra, teóricamente solamente se podrían reconducir a los contratos de servicios a los ciudadanos los servicios de titularidad de la Administración. Pero no podría la Administración prestar a través de un contratista servicios
que no comporten el riesgo operacional, porque en rigor esos servicios serían solo de la competencia, pero no serían de la titularidad. La ley habla en relación con este contrato de servicios en relación con actividades asumidas como propias. En fin, yo se lo digo, lo dice la ley. Lo que pasa, en fin, a mí me parece una limitación inconveniente, porque si lo interpretamos literalmente, como les digo, esto no permite utilizar este contrato para aquellas otras actividades no reservadas que no comporten riesgo operacional. Lo único que distingue, por tanto, el contrato de servicios a los ciudadanos de la concesión, lo único que distingue es el famoso riesgo operacional. De manera que aquellos contratos, por ejemplo, una centralita, la contratación una centralita en un ayuntamiento, ¿no? Una centralita en un ayuntamiento, pues si se paga en función del número de operarios, el precio de operario por hora, etcétera, etcétera, es decir, si se paga en función de unidades de ejecución, unidades de tiempo, etcétera, pues está excluido el riesgo operacional. Esto es un contrato de servicios, igual que un contrato de recogida de basuras, ¿no? Un contrato de recogida de basuras, sí, pues en fin, no sé si en algún caso pues cabe prever modulaciones en función del volumen de basura recogida o no, ¿no? Pero en principio pues esto parece necesariamente reconducible, estos contratos que no parecen permitir el riesgo operacional a este tipo de nuevo contrato de servicios, ¿no? Aquí tenemos un asunto comunitario, un contrato de transporte de autobús urbano en el que el contratista no asume el riesgo operacional porque efectivamente pues, la Administración había pactado unos ingresos mínimos. Bueno, pues si se pactan estos ingresos mínimos, pues se excluye el riesgo operacional y todo este tipo de contratos se reconducen al nuevo contrato de servicios a los ciudadanos. Hubieran podido seguir siendo calificados en nuestro ordenamiento jurídico interno como contratos de gestión de servicios públicos, que es lo que son. Autobús, pues es un contrato de gestión de un servicio público. Simplemente aclarando que es sin riesgo operacional, que es en definitiva el efecto útil de la directiva y lo único que puede pretender el derecho europeo. El derecho europeo, por la vía de una directiva, no nos puede imponer la renuncia a una categoría jurídica interna si el derecho español entiende que es útil. Lo que nos puede pedir es que cumplamos con la finalidad perseguida por la directiva, pero para esto basta con aclarar quién asume el riesgo operacional, ¿no? De manera que, pues en fin, aquí tienen pues, posibles distintos tipos de servicios y caerán de uno u otro lado, en función, una vez más, del famoso riesgo operacional, ¿no? Servicios postales, de mantenimiento de vehículos, de conservación de jardines, de limpieza y vigilancia en edificios públicos, de centralita, de grúa municipal, o de aguas, autobús, ITV, tanatorio, prestaciones sanitarias, recogida de basuras, transporte escolar, suministro de comidas a escuelas y tantos otros, pues todo esto depende, una vez más, del famoso riesgo operacional. Una vez más, yo creo que esto no es una configuración dogmática del contrato que nos ayude a entender mejor las cosas. Yo creo que todos entendemos que no es lo mismo una prestación que se hace a la Administración que una prestación que va de la Administración a los ciudadanos, comporte o no riesgo operacional. Esto necesariamente arrastra un régimen jurídico distinto que la nueva categoría oscurece. Porque además, pues como acaban de comprobar, pues el contrato de servicios a los ciudadanos pues tiene un régimen jurídico sustancialmente idéntico a la concesión, solo que sin riesgo operacional. Pero si quitamos el solo que sin riesgo operacional, pues es una concesión sin riesgo operacional. Pero, en fin, a veces el papanatismo con que aceptamos las cosas que vienen de Bruselas nos obliga a prescindir de categorías, yo creo que bastante bien asentadas en el ordenamiento jurídico nacional.
El régimen jurídico de estos contratos de servicios a los ciudadanos está en el artículo 312, que, como acabo de avanzarles, es un régimen sustancialmente coincidente con el contrato de gestión de servicios públicos. Casi sin leérselas, porque son sencillamente conclusiones que vienen a resumir el contenido de la intervención y porque ya nos estamos pasando en el tiempo, casi sin leérselas, pues ahí les propongo las siguientes conclusiones que pueden también leer más despacio en ese artículo que, como les decía hace un momento, acaba de aparecer en la revista de Administración Pública, ¿no? Es una profunda, como ven, alteración de nuestras categorías contractuales tradicionales que me parece que no está justificada, ¿no? Y bueno, pues, en fin, como les digo, no les canso más. Ahí tienen las 5 conclusiones que, en definitiva, resumen las ideas que un tanto insistentemente he tratado de ponerles de manifiesto a lo largo de la presente exposición. Si en la organización no nos dicen lo contrario, aunque nos hemos pasado del tiempo, pues sí me gustaría cederles a ustedes la oportunidad de que comentemos lo que ustedes quieran en relación con este tema, aunque sea brevemente, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere intervenir en relación con este tema? Buenos días. Simplemente si pudiese hacer una valoración en relación con la ponencia que ha expuesto de la disposición adicional 49 en relación con los contratos reservados, la 48, y la 49 que deja a las comunidades autónomas la libertad para optar por otras formas no contractuales para la prestación de servicios públicos de carácter social. Una valoración, teniendo en cuenta que estamos en el ámbito social, nos gustaría conocer su opinión y, sobre todo, en el hecho de que tanta preocupación por armonizar y un mismo prestador, pongamos el ejemplo de Cruz Roja, pueda estar prestando un servicio social en Galicia bajo una modalidad contractual y en Asturias bajo otra modalidad. Entonces, simplemente una valoración. Muchas gracias. Pues intuyo que mi respuesta está en el sentido de que plantea su pregunta, ¿no? Creo advertir una cierta crítica encubierta a esta libertad de que realmente a mí también me parece inconveniente. Antes les he dicho que no hacía falta reforzar el carácter social que ya está en el propio concepto de servicios de interés económico general o en la propia configuración de los pliegos que tienen que responder, lógicamente, al carácter sustancialmente, los aspectos sociales de un servicio y, por tanto, pues el ampliar la discrecionalidad de las comunidades autónomas y del órgano de contratación, porque creo recordar que la disposición adicional 48-49 permitiría incluso una excepción del propio procedimiento de selección del contratista y casi una adjudicación directa, ¿no? A aquellas entidades que tuviesen pues una probada experiencia en la prestación de estos servicios, ¿no? Pues realmente no me parece una regulación justificada que puede dar lugar efectivamente a enormes disparidades, ¿no? Si la acreditación de estas entidades y su experiencia en la prestación del servicio es tan evidente, no habría por qué temer su sujeción a los procedimientos normales que exigen una razonable selección del contratista y una oportunidad de terceros de ofrecer una mejor candidatura, ¿no? Buenos días. El régimen de revisión de precios en la nueva ley, ¿cómo es? ¿Sigue viviendo o ha muerto el reglamento y la ley de desindexación
¿Sigue siendo necesario esa definición de estructura previa de costes de la concesión? La ley dice que esto tiene que estar previsto en el pliego y el régimen de revisión de las tarifas, y que, naturalmente, lo que se prevé en el pliego tiene que ser conforme con el resto del ordenamiento jurídico. Pero es evidente, como antes les decía, que si se trata de un servicio que se presta a los ciudadanos, las tarifas tienen que responder a los costes de prestación del servicio e, inevitablemente, tienen que prever un razonable beneficio industrial, no solo porque es justo, lo contrario entrañaría una expropiación encubierta, que obligaría a subvencionar al margen del precio al contratista por el menoscabo en la obtención de unos rendimientos debidos, Por tanto, pues no solo porque es una exigencia de nuestro ordenamiento jurídico, sino porque además, como hace un momento le razonaba, pues eso es lo conveniente, Es lo conveniente porque ese viejo decreto de Bravo Murillo en 1853 decía que es bueno que el contratista gane dinero. Naturalmente que el contratista tiene que obtener el razonable beneficio industrial, porque si no lo obtiene, eso va a repercutir inmediatamente en la universalidad o en la pérdida de calidad en la prestación del servicio, si es que la Administración no le permite recortar la extensión de la prestación. Por tanto, en definitiva, pues yo creo que las tarifas siguen como siempre, Siguen como siempre, que en términos generales pues tienen que atender a ese doble componente, Tienen que tratar de cubrir los costes de prestación del servicio y garantizarle al contratista un razonable beneficio industrial, lo cual también es compatible, como antes les decía, con la propia filosofía de la concesión, que trata de obtener un margen de eficiencia. Es decir, aunque la tarifa venga fijada por la Administración y abarque también el razonable beneficio industrial, es de entender que si se trata de un servicio de autobuses y el contratista pues presta un buen servicio, pues habrá un porcentaje superior de usuarios que tomen el autobús y, por tanto, eso significará un margen de eficiencia, unos mayores ingresos potenciales para el propio contratista. Es decir, no me parece que exista contradicción entre el riesgo y ventura, entre el riesgo operativo y la ineludible exigencia de que la tarifa cubra también el componente del necesario beneficio industrial por parte del contratista. Bueno, no, son las 11:30, no les pido que haya más preguntas porque tenemos ya un cuarto de hora de retraso y tenemos que escuchar a los siguientes ponentes, que son aspectos muy interesantes del régimen jurídico de la contratación que están aún por ver. De manera que, como venimos haciendo estos días, 5 minutos para despejarnos, volvemos luego con la siguiente ponencia y luego tenemos un café que nos permite descansar un poco más y abordamos la última ponencia de la mañana y las conclusiones finales.